Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Acrópolis. Una vez más trataremos uno de los temas que espero resulte de su agrado y se refiere a Cristóbal Colón y a los navegantes que precedieron seguramente a Cristóbal Colón. Hoy vamos a hablar de ello desde nuestro entorno, desde este espacio virtual al que semana a semana, cada martes y cada jueves, hemos venido ofreciendo diversas temáticas. Voy a conversarles entonces algunos aspectos relacionados con este personaje y con su gran gesta histórica. Me refiero pues ni más ni menos que a nuestro ya conocido Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un navegante genovés, aunque hay mucha discrepancia, uh, digamos, oscuridad respecto a cómo es que, en qué circunstancias nace Cristóbal Colón. En general es bastante aceptado el hecho de que nace en Génova allá en el siglo XV, en 1451, y muere en el año de 1506. A Cristóbal Colón se le atribuye históricamente el descubrimiento de América, ni más ni menos. Y esto ocurre un 12 de octubre de 1492. Pero en realidad Cristóbal Colón fue el primero que llega a nuestras costas.
nuestras costas americanas? Hay muchas teorías alrededor de este tema y resulta que podemos encontrar algunos detalles importantes si revisamos un poquito la historia y nos encontramos con elementos que, más allá de esta visión eurocentrista, ¿ya? Nos permite visualizar otros momentos de importancia. Y por eso quisiera señalar uno de los pueblos más importantes en cuanto a navegación se refiere en la historia de la humanidad. Y si 1492 nos ubicaba a finales del siglo XV, pues 500 años antes nos encontramos no en Europa, sino muy al norte de ese continente, con este pueblo al que todos conocemos con el nombre de vikingos. Los vikingos fueron grandes, muy importantes navegantes y están presentes en la historia alrededor del siglo X, ¿ya? Y sus rutas de navegación fueron también muy significativas. Un pueblo de navegantes, un pueblo guerrero, debo decir tal vez no tan culto, más bien rudo, pero con toda una tradición, toda una historia y una cultura alrededor de los mares. Históricamente se ha podido determinar algunas rutas importantes de los navegantes vikingos que a partir del siglo X y XI en adelante, estamos hablando del año 980 quizás, hasta el año 1000, se tienen ya referencias de viajeros vikingos hacia espacios muy interesantes. Quisiera compartir con ustedes precisamente uno de los mapas que mejor representan las rutas, y voy a ir conversando alrededor de ellas. Y es este mapa que ustedes pueden ver acá. Observen que ese mundo vikingo, digamos, alrededor fundamentalmente de Islandia, pero también en el norte de Noruega, ¿ya? Y en parte en el norte de lo que es Escocia, toda esa gran área del norte, ya llegando incluso hacia lo que es Groenlandia, es donde se asentaron los vikingos alrededor del siglo VIII, IX y X. Y por eso es que tenemos rutas, fíjense ustedes, como aquellas que van hacia el continente europeo ya en el siglo VIII, en el año de 793, y también hacia todo lo que hoy constituye parte del Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Escocia, por supuesto por acá Islandia. Esto es en el año de 795. Más tarde harían sus recorridos hacia el sur de Europa, ¿ya? Llegando hacia España, el Mediterráneo y la propia Italia. Esto les permitiría navegar por el Mediterráneo, llegar hacia el Mar Negro, y les tenemos en la actual Turquía alrededor del año 839, y ya dentro del continente asiático, digámoslo así, digamos en Europa del Este, nos encontramos en el año ya de 882. De igual forma, para el norte de Europa, los vikingos habían llegado ya
hacia Noruega y Finlandia actualmente, ¿no? De estos países, y por eso es que estos países tienen gran tradición vikinga. Y observen cómo va hacia no solo el Mar Negro, sino también el Mar Muerto, y va hacia el Mar Caspio, y se les encuentra a los vikingos pues en toda esta gran zona de Europa del Este. La presencia de los vikingos es muy importante y sus viajes son verdaderas historias de grandes relatos y de grandes personajes. Nos resulta bastante obvio el que sus embarcaciones tan conocidas, digamos, hayan llegado hacia Inglaterra, Escocia, Irlanda, tanto como al norte de Europa, pero si miramos un poquito más allá y nos dirigimos ya no solo hacia el este, sino hacia el occidente, nos encontramos con Groenlandia, ¿ya? Greenland, el nombre original de estas tierras, que es Greenland precisamente. Entonces estamos hablando de esas tierras verdes, aunque hoy las encontremos tan copadas de hielo. Y sería pues precisamente en esta ruta la que nos llevaría a este otro sector del otro continente, que ya no es el continente europeo, sino seguramente el continente americano. Vamos a hablar de estas grandes epopeyas, y parte de lo que me gustaría mencionar es que en ese año, en 1980, ya se relata que el vikingo Horts, H-O-R-T-S, navegando hacia Groenlandia, dicen que perdió su curso y termina varios cientos de millas al oeste, hacia el occidente. Y a su regreso él divulga y comenta lo visto sobre islas, pájaros y tierras muy hermosas, de una exuberante vegetación, pero que en realidad no llegó a explorarlas. Y se supondría que estamos hablando seguramente ya de la parte canadiense nororiental. Pero es en el año de 1984 cuando otro de los grandes personajes vikingos, en este caso estamos hablando de Eric el Rojo, ya funda colonias vikingas en Groenlandia. Esto le permite, digamos, tener un punto intermedio dentro de toda esta ruta que se dirigía hacia occidente. Y será su hijo, más bien Leif Erikson, quien en el año 1000 ya llegaría con una expedición. Sería él precisamente quien llegaría con una expedición a América del Norte, en las islas de Baffin, en la parte de Labrador y de Terranova, cuyo nombre también es Vinland, ¿ya? Haciendo referencia a algo así como viñedos. Y se reconoce que en ese momento hubieron colonias establecidas que a pesar de ello no llegaron a prosperar. Sin embargo, ya se tiene referencia de ello e históricamente es así reconocido. Permítame, les comparto una fotografía de uno de los asentamientos vikingos ya reconocidos incluso por la propia UNESCO. Esta fotografía corresponde a una aldea vikinga establecida en Terranova. Es un poblado cuyo nombre es un poco complicado de pronunciarlo, pero es algo así como Lens and Aux Meadows.
que la UNESCO ha declarado ya en 1978 o desde ese año como Patrimonio de la Humanidad. Pues uno de los investigadores noruegos, precisamente el investigador Hel Ingast y su esposa, encontraron en el año de 1960, 18 años antes de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, encontraron estos restos de una aldea vikinga, lo cual ya de por sí constituye un elemento, diríamos, históricamente indiscutible de la presencia de los vikingos en América del Norte. Es interesante, pero si es que ustedes conversan con parientes y amigos de Canadá, de Estados Unidos, y les preguntan quiénes fueron los primeros navegantes que llegaron a las costas de América, sin dudar ellos van a decir los vikingos. Fueron ellos quienes descubrieron América, les dirán entonces. Y es que es un tema, digamos, de cultura, es un tema de aquello que se los enseña desde los primeros años a los muchachos en América del Norte. De hecho, hay un mapa como el que ustedes pueden ver ahora acá en pantalla. Este es un mapa atribuido a la cultura, a los vikingos precisamente, ¿ya? En donde se puede observar a más allá, digamos, de cierta forma que podría tener Europa del Norte y Asia, con África también, algunas de las islas, y observen cómo en el norte aparece una gran isla, que es la isla de Groenlandia, y también otra gran isla, ¿ya?, que seguramente es una de las porciones de Canadá en su parte más oriental. Estamos hablando precisamente de Terranova. Este detalle histórico nosotros lo encontramos, digamos, en una de las obras más importantes de la cultura anglosajona. Y por ello es que nos es posible, digamos, afirmar que si algunos de los navegantes estuvieron antes de Colón, fueron precisamente los vikingos, y lo hacen 500 años antes del descubrimiento de América, o de lo que nosotros conocemos como el descubrimiento de América. Baste referirnos a esta historia como para encontrarnos con elementos como los que hemos mencionado hoy en día. Pero los vikingos históricamente no fueron los únicos que aparentemente o formalmente estuvieron en tierras americanas antes que Cristóbal Colón. Y nos estamos refiriendo a otro de los grandes navegantes de la historia del mundo oriental, no de Occidente, del mundo oriental. Particularmente estamos hablando de China. En uno de sus momentos de mayor esplendor, ¿ya? Se hace referencia a uno de los navegantes más importantes, cuyo nombre es Shen He. Y Shen He es conocido por haber conformado una flota muy importante para rodear a principios del siglo XV, ¿ya? Estamos hablando casi 90 años antes de
la llegada de Colón a costas americanas, se dice que Shen He recorrió a principios del siglo XV todo el océano Índico. También viajó por el Golfo Pérsico y exploró las costas orientales del África. Entonces pueden imaginarse, estas grandes naves eran inmensas para su tiempo, a diferencia de aquellas embarcaciones, aquellas naves que trajeron a Colón desde el continente europeo. Resulta que exploró todo este océano Índico, también fue hacia África en la parte oriental, y por otro lado, ¿ya?, se dice que estuvo en el Pacífico. Hay un historiador cuyo nombre es Gavin Menzies, y que afirma que Shen He hizo algo más. Entre los años de 1421 y 1423 rodeó lo que ellos llamaron el continente negro y atravesó el Atlántico para llegar a América. Cuando hablamos del continente negro estamos hablando de África. No solo que estuvo en las costas orientales del África, sino también en las occidentales. Y en un momento dado, digamos, atraviesa el Atlántico y llega a América. Y se habla de este personaje, Shen He, como el primero de los navegantes que circunvalan el globo terráqueo. Las conclusiones y las pruebas de este autor las presenta en un libro cuyo título es interesante, pues se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. Menzies parte de un hecho documentado. Este autor de la obra que he mencionado parte de una realidad histórica como la siguiente: es que en el año de 1421 Xu Di, emperador de la dinastía Ming, celebraba la inauguración de la ciudad prohibida. Ustedes seguramente, muchos de ustedes conocen a qué me refiero cuando hablo de la ciudad prohibida en la China. El punto es que a este acontecimiento acudieron los embajadores de países más diversos, pero fundamentalmente aquellos con los que el imperio mantenía relaciones comerciales. El emperador Xu Di decretó que una gran flota devolviese a los invitados a sus hogares y de paso recaudase impuestos de los países bárbaros. Esto es un hecho totalmente documentado. Como resultado de estas exploraciones, pues aparece uno de los mapas más enigmáticos que se conoce y que curiosamente muestra al continente americano casi completamente. Este mapa, que me voy a permitir también compartir, es el que se muestra de esta forma. Observen cómo, bueno, todos estos ideogramas son ideogramas chinos ciertamente, ¿ya?, en donde está el continente asiático, en parte aparece Europa y se figura con mayor precisión a África. Pero hacia el oriente de China nos encontramos con el continente americano. Observen, digamos, cómo se dibuja de una manera bastante precisa
lo que es este continente, ¿ya? Y claro, estamos hablando, digamos, de una flota de barcos inmensos, importantes, que llevaban quizás cientos o miles de marineros y que atravesaban ya no solo las costas del Asia y del Océano Índico o del lado occidental del África, sino que en un momento dado, digamos, llegan a estar presentes en lo que hoy conocemos como el continente americano. Y es este gran navegante, Shen He, quien sería lo que para nosotros viene a ser Magallanes. Un pre-Magallanes en el siglo XV, a principios de ese siglo, estamos hablando de 1421, 1423, realizaría estos viajes, ¿ya? Y regresaría con varios elementos importantes, y no solo que regresa con elementos importantes, sino que también va dejando ciertas muestras, ciertas pisadas, ¿no? En nuestro continente. Un ejemplo muy claro de ello es esta estatuilla que ustedes pueden ver. Esta estatuilla que ven acá es una estatuilla encontrada en Costa Rica. En ese país se la ha recogido, y sus estudios, digamos, nos llevan a establecerlo como origen precisamente en el siglo XV, y por eso se atribuye a los viajes de Shen He. Así como está esta estatuilla, hay una ánfora que también se las presento, y que esta ánfora en realidad es una urna que fue encontrada entre los años, también en los años 60, por ahí en 1967, en Oregón, ¿ya? Esto es al norte, al noroccidente de los Estados Unidos, y que por las características que tiene esta urna, al igual que la estatuilla que veíamos en la gráfica anterior, pues responde a una cultura que no es obviamente americana, una cultura, digamos, que habla claramente de lo que podríamos decir una civilización asiática como la China, y ha sido atribuida a los viajes de Shen He. Si ustedes vuelven a observar la estatuilla, van a ver obviamente que la forma de los ojos no son, ni tampoco la fisonomía ya corresponde precisamente a un aborigen americano. Y si bien es cierto, digamos, hay ciertas similitudes entre nuestros aborígenes y lo que son los habitantes del Asia, pues debemos afirmar que esta en particular, digamos, tiene características que sí se diferencian del modo en que se presentan las piezas arqueológicas en el continente americano. El hecho de que nuestros aborígenes, nuestros indígenas, tengan bastante de elementos fisonómicos en su fisiología, en sus rasgos en general, parecidos a los habitantes y pobladores del mundo asiático, también sería una muestra, una evidencia de que de alguna manera, en algún momento, digamos, hubo este entrecruzamiento de razas y de culturas.
Y es pues de esta forma como nos encontramos con personajes como este gran navegante chino. Así, quizás ya veremos lo que ocurre más adelante, en las próximas décadas, quizás, cuando China tome la fuerza, quién sabe, como se me ocurre, como primera potencia, seguramente, digamos, recogerá de su historia elementos como estos y a nuestros nietos o bisnietos les enseñarán que en realidad América fue descubierta por China, por Shenji, y no por Cristóbal Colón como lo creían nuestros bisabuelos. En fin, son situaciones. ¿Qué es lo que pasó después de estos grandes descubrimientos, de estos grandes viajes con la cultura china? Pues como todo lo que nace, crece y muere, esta civilización cae en un proceso de degradación cultural, de pérdida de ciertos elementos universales, y se encierra. De hecho, estos grandes navíos son destruidos y solo se permitiría, digamos, en adelante utilizar navíos que de poca eslora, de tal forma que no puedan ir más allá de esas cercanías propias de las costas. Y China se encierra y así permanecerá, digamos, por muchos siglos. Particularmente una de sus regiones, el Tíbet, por ejemplo, es un buen ejemplo de aquello, y China en general se mantiene aislado tras la idea de que decían pues, que de los extranjeros nada bueno pueden esperar, y que por eso no hay tal interés de navegar o explorar nuevos espacios y horizontes. A propósito, las preguntas y comentarios con mucho gusto los vamos a ir recibiendo a través de Facebook, y al final de mi intervención quisiera responder por lo menos la mayoría de ellas. En fin, continuemos. Por una parte, habíamos visto ya la presencia de los vikingos en América, ¿no? Y ahora podemos observar, digamos, de que no fueron ellos los únicos que estuvieron presentes en nuestras costas, en nuestras tierras, sino también culturas y civilizaciones importantes como la propia China, ¿ya? En una de sus grandes dinastías, la dinastía Ming, M-I-N-G, Ming, cuando se inauguraba la ciudad prohibida, digamos. Este hecho constituye un hito que nos permite ubicar los viajes de este gran navegante. Pero, en realidad, los vikingos no fueron los únicos, aparentemente, navegantes que llegaron a nuestras costas y estuvieron en nuestras tierras. Hay una tradición muy antigua del mundo musulmán que vincula a su cultura con América, y lo hace porque hay un navegante también muy importante, Ibn Aswad, natural de Córdoba. En ese momento, como algunos de ustedes recordarán y conocerán, gran parte de la península ibérica formaba parte del mundo árabe.
Córdoba era, de hecho, la segunda ciudad más importante de ese gran imperio, y resulta que se conoce históricamente que en el año de 889, ya, este navegante, Ibn Aswad, sale justamente de Puerto de Palos, de Delva, ya, cruza el Atlántico y, según se relata, llega a un territorio desconocido, probablemente en el sur el sur del actual Estados Unidos, ya seguramente alrededor de Florida precisamente. Pero este navegante no es el único, pues hay otros navegantes que salieron también del puerto de Devla, que luego se lo conocería como el puerto de Palos, y navegaron hacia el oeste durante largos meses y trajeron algunos elementos dentro de ese botín, digamos, de una tierra extraña, y decían ellos muy curiosa. Este viaje era muy conocido en España, en la España islámica, ¿no? Era algo bastante común en el siglo X hablar de esta gran epopeya. Y de esta manera, entonces, vean ustedes cómo también en la cultura islámica nos encontramos con referencias de navegantes y también de intercambios. Tampoco el mundo islámico es una excepción, y por ahí nos encontramos con evidencias de antiguo comercio entre África y América. Algunas de estas evidencias se las recoge de uno de los pueblos más importantes de la antigua África, del África Occidental, y es el pueblo Mandinga. Y se dice que el pueblo Mandinga comerció directamente con los indígenas americanos, con oro y con telas de gran calidad. Esto podría aparecer simplemente como una referencia histórica sin mayor importancia, ya está prácticamente una fábula. Pero si tenemos en cuenta esto que he dicho, porque cuando hablamos del pueblo Mandinga nos estamos refiriendo al siglo XIV, a inicios del siglo XIV, estamos hablando de 1307. Y esta referencia, digo, es importante porque el propio Cristóbal Colón, en sus diarios, de los cuales lamentablemente solo nos quedan pequeños fragmentos y algunas citas, pero que son rescatadas por Fray Bartolomé de las Casas, ya testificó de la presencia de estas expediciones mandingas en las Américas, y lo hace con una referencia que la tengo acá, y menciona lo siguiente. Dice: los indios trajeron pañuelos de algodón confeccionados muy simétricamente y trabajados en colores semejantes a aquellos que se traen de Guinea, de los ríos de Sierra Leona, y sin diferencia alguna. Esto de alguna manera, digamos, daría muestras o evidencias de que efectivamente la relación entre el pueblo mandinga allá en África, entre los mandingos, sus expediciones, y América, pues existía incluso una suerte de comercio.
y es que las cosas en la historia son bastante más, yo diría, complejas. Hay muchas más variables de las que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a reconocer. Y, ¿por qué no? Si estamos hablando de África, hacer referencia a aquel pueblo, a aquella civilización tan, pero tan importante como lo fue el antiguo Egipto. Claro, con esto ya nos ubicamos mucho más lejos en la historia, nos ubicamos 2500 años antes de Cristo, ¿ya? Pero es de ahí desde donde nos vienen algunas referencias importantes de los propios faraones y de antiguas navegaciones egipcias hacia unas tierras cuyo nombre se desconoce, pero que fueron referidas como el país del Punt. No se tiene una constancia y una comprobación científica estricta de esto. Sin embargo, la tradición y algunos textos nos refieren a expediciones, ¿ya? Hacia el occidente, ¿ya? Que saliendo desde el Mediterráneo se dirigirían hacia costas aún más lejanas. Y en efecto, una de estas referencias decía, la tenemos 2500 años antes de Cristo, y es de una expedición enviada por el faraón Sahure de la quinta dinastía, de esta expedición se relata que trajeron mirra, maderas preciosas, monos, una aleación de oro y plata llamada electrón, y también algunos enanos que eran utilizados en danzas religiosas. Luego vendría otra expedición con otro faraón llamado Mentuhotep IV, en donde se realiza un muy minucioso registro de las inscripciones en las rocas sobre esta expedición de ultramar hacia el legendario país del Punt. Hay publicaciones alrededor de ello, y en una de las revistas más prestigiosas, que se denominada New African, se puede leer uno de los trabajos más interesantes en donde se afirma que Egipto y Nubia llegaron a las Américas alrededor del año 1200 antes de Cristo. Esta es una publicación de allá del año 2001, ¿ya? Y es ahí donde podemos encontrar esta referencia. ¿Qué tan cercano estuvo Egipto de América? Difícil saberlo, ¿no? Difícil saberlo. Las referencias históricas son muy vagas, sin embargo están, y si esto es así, pues creo que podríamos encontrar algunos elementos que nos permitan entender que el mundo estaba mucho más vinculado de lo que antes de Colón, esa Europa que salía del medioevo y había entrado al Renacimiento, pero con una fuerte mentalidad medieval todavía, consideraba cómo eran el propio planeta y sus continentes. Y por eso quisiera también presentarles esta fotografía que ustedes ven aquí,
es la de un bote del lago Titicaca. Es una fotografía actual en donde se ve claramente su estructura de totora y su forma tan característica, ¿no? Traten de mantenerlo en su mente, porque lo que voy a presentarles acá es el bote egipcio. Y si ustedes observan, hay coincidencias interesantes, por decirlo menos, ¿ya?, entre ese bote del lago Titicaca y el bote egipcio que he presentado en este momento. Y es que quizás el conocimiento, digamos, no está tan disperso como a veces sentimos, ¿no? Quizás los vínculos entre los pueblos, entre las naciones, entre las culturas, son mucho más profundas y más lejanas de las que a veces nosotros mismos consideramos. Cuando se habla del propio Colón, se hace referencia a una de las agrupaciones, una de las logias más importantes que fueron fundadas a principios del milenio, allá en el siglo IX, y estuvieron presentes hasta el siglo XI, y estoy refiriéndome a los templarios. Y claro, la cruz que aparece en las velas de la Santa María de la Pinta de la Niña es precisamente la cruz templaria. Se dice que Colón llevaba un doble registro, y por eso cuando ya la situación se le puso muy complicada, él dice: si en 3 días nosotros no vemos una costa, pues regresamos. Y es justamente al cabo de esos 3 días cuando se ve por primera vez, digamos, después de varios meses de navegación por el Atlántico, de navegar por el Atlántico, se ven las costas de lo que después sería el continente americano. ¿Conocía Colón realmente hacia dónde iba? Difícil también saberlo, ¿no? Pero la tradición de los templarios, de esta orden religiosa militar, ¿ya?, que de carácter cristiano o católica, que se mantuvo por largo tiempo en Europa, de gran influencia en Europa. Bueno, alrededor de ello se ha hablado mucho, el tema del Grial y todos estos asuntos han sido parte de esta tradición templaria. Y no deja de llamar la atención simplemente el hecho de que en las naves que llegan a América, en la que llega Colón, toda su tripulación, pues tienen esta cruz tan representativa de una orden religiosa, guerrera, que ya a esa fecha había desaparecido. De hecho, digamos, tiene un triste final. La orden en muy tempranos inicios del segundo milenio. En fin, son elementos que, más allá de poder afirmar con mucha certeza, sí nos muestra esta integralidad de las cosas, de que hay una parte de la historia que nos es clara y la conocemos bien, pero hay muchas otras cosas de esa misma historia que desconocemos completamente, que considero que cometemos como un error al
a limitar, digamos, este conocimiento a aquello que una visión particular de una cultura, en este caso de Occidente, digamos, nos lleve a ver y a conocer y de alguna manera entender la historia. Porque quizás esa historia tiene muchos otros aristas, muchos otros elementos que deben ser considerados y que seguramente con el paso del tiempo van a ser verificados y modificados. Pues la propia ciencia, digamos, pasa por estos diversos momentos, estas etapas, ¿ya? En donde se dice y luego se desdice aquello que por largo tiempo fue una verdad absoluta. Y solo pongo un ejemplo para ello, cuando durante siglos, por lo menos desde el siglo IV hasta el siglo casi XII, ya durante 8 siglos, se consideró que la Tierra era plana. Y claro, con la presencia de Colón en América, esto empezaría a cambiar de manera muy significativa, lo cual también está acompañado de otros avances tecnológicos muy importantes como la propia imprenta y temas alrededor de ello. Uno dirá entonces, es que Colón no descubrió América. Bueno, en realidad no. América siempre estuvo ahí. De hecho, cuando llega Colón no se encuentra con un desierto, no se encuentra con una selva inhabitada, sino se encuentra con gente, con pueblos, con aborígenes que han permanecido ahí, quién sabe desde cuándo, pero están ahí. Ese descubrimiento es un descubrimiento desde Europa hacia América. Y claro, nuestra formación, nuestra educación es bastante eurocentrista, y eso hace que nosotros mismos hablemos de manera muy coloquial respecto al descubrimiento de América. Pero si ustedes revisan un poquito la historia, si toman elementos como los que hoy me he permitido presentarles, van a ver que en realidad es más cercana a la idea de decir el encuentro de dos culturas. Ahora, ¿cuál fue la diferencia de Colón con Shenji o con los vikingos o los mismos africanos? Pues que a diferencia de sus antecesores, a partir de Colón se genera toda una cultura, todo un cambio, digamos, de mentalidad a nivel planetario, por lo menos en gran parte de ese planeta. Ya a partir de ese momento, digamos, se produce ya no solo un intercambio, sino desde lo que sería el Imperio Español, el más grande en su momento, ya vendría a ser la conquista de estas tierras, por lo menos desde México hacia el sur. Y claro, Inglaterra, este otro gran imperio, haría lo suyo, lo propio con América del Norte. Y es así como se construye también la historia de los pueblos. La verdad es que conocemos mucho más de la historia europea que de la propia historia americana. Es cuestión de preguntarse qué sucedió en nuestras tierras, no en el siglo XV, cuando llega Colón, que de alguna manera conocemos, pero qué sucedió en el siglo X. ¿Quiénes estaban en el siglo X en nuestras tierras? O en el siglo IV. Nosotros sabemos que en cambio en Europa, por ejemplo en el siglo I, estaba presente esta gran cultura y civilización que fue Roma, y antes de ello estuvieron Grecia. Pero ¿qué pasó en América? Con certeza no lo sabemos. Es necesario trabajar más en historia y a raíz de estos temas generar una reflexión sobre nuestro pasado. Pues en nuestro pasado está nuestra propia identidad. Con esto también quiero dar por concluida mi charla de hoy y agradecer la presencia de ustedes acá, a Gabriel desde Pastaza, y lo mismo que a Peter, que están por allá también. Gracias a Fabián,
por esas felicitaciones. Espero que en efecto les haya resultado muy interesante, ¿ya? Que despierte por sobre todo ese afán de búsqueda en la historia, porque para eso es que como Nueva Acrópolis queremos presentar temas tan específicos y también importantes como el que hoy hemos tratado. Gracias, Edith, un abrazo, igual a Sandra. Y bueno, Joanny me pregunta a qué se debe la similitud étnica entre los aborígenes de la Amazonía y los asiáticos. Se asume que antes se generó un mestizaje. Bueno, la verdad es que son temas que todavía nosotros no los hemos comprobado y verificado, pero es un hecho que la propia humanidad no estuvo presente únicamente en un sector particular, en una latitud específica del planeta, sino que la historia de la humanidad es muy, pero muy larga en cuanto a su evolución, quizás mucho, mucho más larga que lo que comúnmente nosotros consideramos. Es necesario revisar la historia, pero sí, sin duda hay esta similitud étnica entre nuestros aborígenes y los pueblos del Asia. Definitivamente sí. Creo que en ese sentido pues nos corresponde hacer un trabajo, poder entender mejor también nuestros propios orígenes, porque como decían y enseñaban en la antigua Roma, la historia es maestra de vida. En la medida de que esa historia, digamos, sea mejor comprendida, pues también sus enseñanzas y sus experiencias podrán ser asimiladas de mejor forma. Gracias, Patricio Torres, por esos comentarios. También Max Marín, qué gusto escucharte o verte a través de estos medios a los tiempos, ¿ya? Y bueno, sí, así es, Carlos. Es un tema de cultura general que nos corresponde irla fomentando, ampliando y profundizando. Muchísimas gracias por su presencia en esta conferencia. Y no me queda más que invitarles para el próximo martes a la nueva conferencia, decirles que estamos acá a través de Facebook Live. En las próximas semanas también estaremos en Instagram con algunas de estas propuestas y también a través de Zoom. Así que estén atentos a estos mensajes que podemos de una u otra manera enviarlos y siempre acá en nuestro sitio de Facebook van a encontrar, ojalá, más de una buena sorpresa y más de un buen elemento para esa cultura y esa formación que corresponde desarrollar a cada uno y a todos en general. Buenas noches, muchas gracias y nos veremos más adelante. Saludos.